¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado el expiatorio con Ricardo Valderas y Dolo Delgado. Vamos ahorita con un comentario y posteriormente en el otro canal ya está listo Nacho Alvarado con el tema precisamente del Mayo Zambada. ¿Derrumbarán las palabras del Mayo Zambada realmente las redes de protección del crimen organizado? Difícilmente, es la verdad, por más alaraca que se haga. Está también, por supuesto, listo a las 5 de la tarde mi querido Sosimo Camacho, a las 6:30 Luis Guillermo Hernández, 20:30 Josefa Galván y 21:30 está también listo ya Fabrizio Loruzzo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Si hay necesidad de algunos shorts, pues se van a subir, por supuesto, para que ustedes lo tengan también bien informado. Este video vamos a abordar tres temas que no tienen mucho entre sí, pero que informativamente me parece que son importantes mencionarlos. Primero, lo que pasó en Culiacán, Sinaloa. Me parece que es fundamental no dejar fuera de agenda siempre lo que esto representa. Hay una nota del gran periodista Marcos Vizcarra que me voy a atrever a tomarla como referencia para platicarlo con usted. Eh, Como contexto, ya el hospital de Culiacán amaneció obviamente con una fuerte presencia policíaca en donde estuvieron revisando ingresos, así como también egresos, vehículos, en fin, de todas y cada una de las personas que ahí laboran, que tienen pacientes, que tienen familiares, y esto a raíz de que un grupo vestido como médico entró y asesinó a una persona al interior de este lugar. La nota de Carlos de Marquitos Vizcarra, aquí a continuación, sentencia lo siguiente en una crónica excepcional. El cártel de Sinaloa ha roto con las zonas neutrales. Ahora atacan dentro y fuera de hospitales de Culiacán, la capital del estado, como si se tratara de un juego de mal gusto, en donde pacientes y sus familiares también son víctimas del crimen y de la pugna entre los hijos del Chapo y los seguidores del Mayo, quienes tratan de acaparar y controlar el territorio a costa, nos dice el periodista sinaloense, a costa de lo que sea. En 24 horas se registraron tres eventos que delatan el horror. El primero ocurrió durante la tarde del 29 de agosto, cuando hombres armados dispararon hacia la fachada de la zona de urgencias del Hospital Civil de Culiacán, apenas a 700 metros del centro. Tres hombres fallecieron: Jorge Armando, de 32 años, Rubén, de 61, José Ramón, de 38. Entre ellos, cuatro personas quedaron heridas: Víctor Antonio, de 47, Eldia Milena, de 47, y la menor Briana Amairani, de apenas 13 años, quien resultó lesionada por las esquirlas, pero que ya está fuera de peligro. Un hombre de nombre Abelardo, padre, por cierto, de Sofía, dijo lo siguiente: estamos muy tristes y destrozados. Nos desgraciaron la vida con la balacera que ocurrió afuera del hospital civil. Estaban mi yerno Jorge y mi hija Sofía, esperando turno para ver a mi consuegro que está internado. Jorge estaba sentado por las bancas de concreto junto con otras personas y pasó un comando rafagueando al hospital por el lado de la avenida Álvaro Obregón. Asesinaron a mi yerno Jorge y a otras personas más que estaban esperando ver familiares, es decir, civiles, gente que no tiene nada que ver con el crimen organizado. Dice: dejan a mi viuda, a mi hija viuda, a mi nieto sin padre. Maldigo con furia a estos malandros de mierda. Estamos destrozados, fue lo que dijo don Abelardo. El hombre dijo que su yerno estuvo en el lugar y momento equivocado, que la víctima fue un hombre sin malicia de nada, un hombre bueno, cariñoso, cordial, responsable. Afortunadamente a Sofía no le pasó nada, pero le tocó ver todo, señaló el hombre que ahora vela a su yerno. Esa misma noche el ejército localizó un Toyota Camry plateado modelo 2018, un vehículo robado que presentaba impactos de bala desde el interior hacia el exterior. Estaba abandonado en la colonia Chapultepec, a unas cuadras del hospital. Las autoridades no tienen idea de a quién pertenecía ni quiénes fueron los autores materiales del crimen. El 29 de agosto terminó con 11 personas asesinadas, entre ellas las tres que aguardaban para ver a sus familiares en la sala de urgencias, según la Fiscalía General de Sinaloa. El horror no paró esa noche. La tarde del sábado 30, nos dice Marcos Vizcarra, se extendió el mismo tipo de violencia en una clínica particular en el centro de Culiacán. Un hombre de nombre Jesús Manuel, de 20 años, recibía atención en terapia intensiva cuando hombres armados ingresaron a la fuerza y dispararon con armas largas y cortas justo, justo para verlo morir. Corrió el pánico, el terror en la clínica, en los alrededores.
hasta donde se escucharon las ráfagas y el rechinido de las llantas del carro que usaron los perpetradores para escapar. Minutos más tarde se reportó una balacera en el Hospital General de Culiacán, en el fraccionamiento Los Ángeles. Un hombre armado ingresó vestido de enfermero sin que nadie le preguntara sobre su identidad. Entró a terapia intensiva, asesinó a Fausto Yuriel, un albañil de 21 años, quien había sido lesionado el día anterior en el poblado de Tepuche, durante un enfrentamiento en el que murieron al menos dos hombres y donde fue localizada también la cabeza de otra persona. El Hospital Civil y el Hospital General de Culiacán son los centros médicos más concurridos de la capital sinaloense. Hablamos de miles, miles de personas, miles de familiares que buscan atención médica en todo momento, pero estos ataques lo han convertido ahora en escenarios de ejecuciones que se encuadran dentro de la confrontación del cártel. Estos tres ataques no son los únicos que han ocurrido dentro de hospitales, pero sí de manera seguida desde el 9 de septiembre que comenzó esta guerra al interior del cártel de Sinaloa, financiada, respaldada política, militar y, por supuesto, geopolíticamente por los diversos intereses que han creado a esta organización criminal tanto dentro como fuera de nuestro país. Esto es ya agregado de su servidor. Retomando el texto de Marco, al mismo tiempo se enmarcan dentro de una de las etapas más violentas de este periodo, de cara al primer aniversario, cuyo saldo arroja más de 1.700 personas asesinadas y alrededor de 2.000 personas desaparecidas, según datos de la Fiscalía del Estado. Tal y como lo platica Marcos, todos damos como inicio de esta lucha fratricida del cártel de Sinaloa la fractura entre mayos y chapos, originada finalmente como detonante tras el envío, entrega, llegada de Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos. Un enfrentamiento que no se detiene a pesar de la presencia militar, a pesar de la presencia policíaca, a pesar de la gran cantidad de elementos que están presentes, a pesar de los decomisos, a pesar de las detenciones, a pesar de la detención de armas, no se detiene, no se detiene. Hay una disputa por corredores, laboratorios, cuadros locales. En cada pico de violencia se observan secuestros masivos, quema de vehículos, control de accesos, típicos de una recomposición interna, alimentada no por aquellos que han sido señalados como los principales generadores de violencia, sino por aquellos a los que les interesa que se mantenga la misma, aquellos que utilizan la violencia para extorsionar, para imponer, para subyugar, para ganar muchísimo, pero muchísimo dinero, así como también prebendas políticas y comerciales. Sinaloa, que desde hace décadas, muchos años ya, fue elegido como una especie de laboratorio por terratenientes, por Estados Unidos, por gobernantes, por políticos, por empresarios, por militares, quienes se dieron cuenta de su riqueza natural para sembrar los estupefacientes. A partir de ahí comenzó una maldición que hoy tiene uno de sus rostros más brutales, provocados no solamente por un enfrentamiento entre narcos, porque después de tanto tiempo y con todas las aristas del problema que se han presentado y que se las acabo de mencionar de manera muy superficial, continúa siendo inaceptable no hablar de corrupción política. Ya no corrupción política, me corrijo, de proteccionismo, de protección política, de intereses que lo que buscan es seguir generando, seguir mandando mercenarios, seguir vendiendo armas, seguir incendiando un territorio. Culiacán, Nabolato, hay picos de desapariciones, hay repuntes de homicidios en la capital que rompen una tendencia previa. La sierra de Sinaloa, lo que es Badiraguato, lo que es Cozalá, lo que es Concordia, lo que es Elota, la persistencia de laboratorios, de rutas serranas, reacomodos que afectan comunidades, que obviamente provocan salidas temporales de familias, ¿no? Eh, el temor de muchos de los habitantes de Culiacán,
y de sus zonas aledañas, insisto, para poder hacer su vida normal. Hace casi un año que les arrebataron la tranquilidad, que les arrebataron su vida, en pocas palabras. Hoy por hoy no es posible hacer una vida normal en todas estas zonas. La gente está secuestrada por por esta violencia. Hay datos duros, es cierto, ¿no? Que ya en parte se los compartíamos. Sinaloa venía con una tendencia a la baja post 2017, pero en 2024-2025 se observaron estos repuntes mensuales inusuales, estos picos en septiembre, noviembre del año pasado, ¿no? Por ejemplo, los reportes federales muestran una variabilidad, muestran aumentos en varias entidades, Sinaloa incluida, ¿no? Hay puntos de vista que difieren incluso entre la Fiscalía de Sinaloa, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, el caso del INEGI. Hay datos dados a conocer por Omar García Harfuch que hablan de una disminución también, pero de repente comienza esta disminución y de la nada, ¡pum! Se vuelve a encender. Bueno, corrijo, no de la nada, sino parecería que cuando el pico va hacia abajo, se vuelve se vuelve precisamente a reventar. Y sobre todo el tema de la desaparición de las personas, ¿no? Esto es un punto básico. ¿Por qué? Porque el repertorio de violencia en reacomodos internos privilegia levantones, desplazamientos selectivos, mensajes disciplinarios. Cuando suben los homicidios suelen ser olas cortas, algunas veces otras más largas, ligadas a disputas por nodos, castigos internos. El negocio de la metanfetamina, fentanilo, integró una especie de outsourcing de precursores cocinado en la sierra, en la micrologística hacia la frontera. Según Estados Unidos, los chapitos son los principales arquitectos del eslabón fentanilo, aun y cuando también ya han responsabilizado a los mayos y al cártel Jalisco Nueva Generación dentro de su narrativa oficial, ¿no? Que se avientan cada vez que pueden, sin asumir la responsabilidad que tienen ellos en toda esta violencia, porque a mí nadie me quita de la cabeza que están metidos completamente en Sinaloa con un afán político, un afán bélico. Insisto, para mí el cártel de Sinaloa es una creación norteamericana y sin el cártel de Sinaloa me refiero al del Mayo, al del Chapo, y todo con el afán de controlar ese mercado de las drogas. Y son ellos mismos los que están utilizando su monstruito para generar toda esta violencia. Eh, Hay muchas formas de entender o de tratar de entender lo que pasa en este sentido. La economía, por ejemplo, ¿no? La construcción, el transporte, el comercio, lavado en inmobiliario, servicios, eh, en fin, es difícil medir, ¿no? El tema de la narcoeconomía en Sinaloa, pero lo cierto es que existe, está más que palpable y seríamos muy incautos de pensar que todo tiene que ver con el Mayo Zambada. En realidad, no, hay muchos más interesados. Hay toda una estrategia de comunicación, como por ejemplo este tema de los influencers, ¿no? Afines, orbitando ahí en el cártel de Sinaloa como propagandistas, como blanqueo simbólico, como acceso a círculos VIP. El caso más claro, el de Camilo Ochoa, el Alucín, ¿no? Este TikToker sinaloense con orden de captura por vínculos con redes del cártel. Una figura que ilustra la convergencia entre la ostentación digital y las estructuras criminales, sin dejar de lado los famosos corridos, los lifestyle, que amplifican el capital social del cártel ante jóvenes, ante turistas, y que normaliza los códigos, armas, lujo, impunidad, reclutas por aspiración, no más que forzosamente. Y esto es muy importante entender. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los verdaderos generadores de la violencia? ¿No? A final de cuentas. Si uno busca en el origen, ¿no? Cuando hablamos de amapola, cuando hablamos de redes, tenemos que empezar desde 1910, ¿no? Hasta 1970, que fueron las famosas migraciones, agricultura serrana, rutas a Estados Unidos, la expulsión de las comunidades chinas. Todo esto moldeó un circuito ilícito, semilícito, ¿no? Los lugartenientes, el gobierno de Estados Unidos, todo esto, ¿no? Eh, la prohibición ilegal, ¿no? La prohibición global, perdón, la prohibición global, las élites locales, juegan un papel determinante en todo ello. Un empresariado criminal articulado,
perfectamente entre funcionarios, policías, generales, todos bajo la orden de los Estados Unidos, confirmando que la narcopolítica no es una anomalía, sino un mecanismo de gestión territorial que se adapta a cada sexenio y que lo hemos visto en muchas circunstancias. Veremos qué pasa en los próximos días, pero lo cierto es que Sinaloa no merece lo que está pasando y los sinaloenses no merecen lo que se está, lo que se está viviendo. Déjeme ir con las otras dos notas rápidamente. Una de ellas tiene que ver con la política. A pesar de las presiones de una facción dura de Morena para impedir el ascenso del PAN a la presidencia de la Cámara de Diputados, bueno, la mayoría de la bancada acordó respetar la ley, los acuerdos para que un legislador del Blanquiazul encabece la mesa directiva en San Lázaro durante el segundo periodo de la legislatura. Pero hasta el momento ninguno de 6 panistas propuestos para ocupar el cargo ha sido aceptado por morenistas. Entre los nombres de Acción Nacional ha puesto sobre la mesa está Kenia López, Federico Dorin, Germán Martínez. No, bueno, es que quieren poner puro golpeador. Eh, a solo unas cuantas horas de la sesión convocada por la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde ya de este domingo para elegir a la nueva mesa directiva, pues no existe todavía un acuerdo. No sé si al momento que usted ve este video ya lo haya, pero bueno, por lo pronto lo que dice Morena es va a ser panista, vamos a respetar eso, pero sí creemos que tiene que ser una persona que llegue realmente pues a discutir, a debatir. Y se lo digo con todo respeto para cualquiera de los 3 candidatos que se han presentado, ni Kenia López Rabadán, ni Federico Doring, ni Germán Martínez garantiza en ningún sentido que haya realmente una Cámara de Diputados que tenga capacidad de diálogo, que fluya las discusiones, ni mucho menos. Ellos 3, si algo los ha caracterizado en toda su trayectoria, es que son golpeadores. Esa es la realidad. Son golpeadores, son porriles, son personajes que no tienen argumentos. Germán Martínez es muy verborreico, ¿no? Es un tipo culto, esa es la verdad de las cosas, pero es un tipo muy manipulador y es un tipo muy estridente, ¿no? En muchos de los pronunciamientos que hace. Entonces, realmente si no fuera por esa personalidad golpista que tiene Germán Martínez, pues sería el más ad hoc, si usted me lo permite. Pero el caso de Kenia López Rabadán y el caso de Federico Doring, sus propias historias los sucumben, esa es la verdad, sucumben ante sus propias historias, sucumben ante sus propias realidades. Bueno, ahí tiene usted, insisto, a la hora que usted ve este video seguramente ya habrá un acuerdo y ya habrá un panista o una panista moderando. Y en materia internacional, bueno, decirle lo que pasa, que no se nos vaya de la mano esto, entre esta cumbre entre Putin, Xi Jinping y Narendra Modi. Ajá. Es una cumbre de estos 3 países, una cumbre brutal, en donde la fotografía que le ha dado la vuelta al mundo, usted ya la ve en la miniatura, es de los 3 con las manos entrelazadas y sonriendo. Entonces, hoy se está llevando a cabo esta cumbre. Hablamos de que estos 3 países representan 36% del total de la población mundial y 32% del PIB global. Ajá. Me impresiona cuando hay gente que sigue creyendo en que el mundo ya no es multipolar o que el mundo no entró precisamente ya a ese régimen multipolar, ¿no? Cuando estamos ante un escenario en donde estas 3 naciones tienen el peso específico, el peso necesario para poder confrontarse con cualquiera en ese marco. Porque mientras estas 3 naciones continúan desarrollándose económicamente, bélicamente, conformando distintos bloques, más allá del sheriff que nada más no da una, que es Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos como Europa le están pasando mal. Alemania y Reino Unido, 2 de las principales economías europeas, están pasando por momentos difíciles y sobre sus países aparecen graves amenazas de crisis sin que se observe por el momento una solución posible, ¿no? Entonces nos topamos con que Rusia y China han sabido perfectamente adecuarse, entienden muy bien, ¿no? Muy bien de qué se trata todo ello, saben perfectamente hacia dónde van, no se han dejado llevar, por supuesto, por las presiones de Occidente, que cada día confirma más Occidente su debacle, y sin una debacle total de la forma de aplicar el capitalismo, sí por lo menos el perder como tal, no el liderazgo absoluto. Hoy por hoy el mundo ya es multipolar. Hoy por hoy el mundo
ya es otro, aunque Estados Unidos no lo quiera recordar. Y es que al aferrarse a la primicia estadounidense mediante la fuerza y la intimidación, Donald Trump está irónicamente socavando el poder global de Estados Unidos. Un sabotador interno difícilmente podría hacerlo mejor que él. Esa es la verdad de las cosas, con tanta incompetencia por parte de su administración. La estrategia de los Estados Unidos o de Donald Trump es muy discutible, pero muy discutible, redunda en el interés de ese país, y la búsqueda de ese objetivo fue devastadora para las comunidades estadounidenses en las últimas décadas. Desde los acuerdos de libre comercio que vaciaron las industrias locales hasta las guerras interminables que devolvieron a territorio estadounidense a miles de jóvenes en aviones llenos de bolsas para cadáveres. Entonces, conseguir un futuro dominado y permanente por Estados Unidos, que es lo que dice Donald Trump, que cree que es lo más conveniente para los intereses de su país, pues en realidad socavan su mismo objetivo. Y basta mirar el estado de la relación de Estados Unidos con la India, un socio clave, pieza fundamental de la estrategia general de Washington para contrarrestar el auge de China, y la India está emergiendo como un actor global importante, como una potencia económica que de manera crucial pasó los últimos años en un momento bajo en cuanto a sus relaciones con China. Cuando la guerra comercial de Trump con el gigante asiático obligó a buscar una nueva base de producción para los iPhone con el fin de proteger a los consumidores estadounidenses de lo que habría sido una explosión de los precios, la India dio un paso al frente y le permitió a Apple trasladar la mayor parte de los montajes del iPhone a su territorio, mientras que Trump está, en lugar de respetar a la India por este tipo de situaciones, le aplica aranceles. Y no solamente eso, lo amenaza al gobierno de la India. ¿Por qué? Porque está presionado por los BRICS. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? La India es clave en todo este escenario. Y Estados Unidos, en lugar de apapacharlo, digamos así, de acercarse a él, de convencerlo de que se mantenga en una posición por lo menos neutral entre ambas potencias, no, lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Lo agrede, lo busca aislar, lo sanciona. Pues obviamente la respuesta es esta. Narendra Modi entrelazando las manos, ajá, con China y con Rusia. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Obviamente las relaciones están sumamente tensas y esto ha provocado que la India mejore su relación con China, ¿no? Vaya que Trump la sabe y la sabe hacer. Y sobre el otro tema, finalmente, se me faltaba la famosa resistencia que llevó a cabo su manifestación, ¿no? Que llevó a cabo su manifestación, encabezados por Alessandra Rojo de la Vega. Pues mire, obviamente en X, pues si usted entra, por supuesto que va a encontrar ya el hashtag de la resistencia, no como tal, ¿no? Ya lo va a tener usted ahí. Y habrá mucha gente que hable y diga y pelea y demás, pero la realidad es que no tienen fuerza la oposición. Hoy por hoy los liderazgos de la oposición están muy lejos de ser verdaderamente importantes. Ellos exigen recuperar el equilibrio de poderes, mejorar la seguridad, solucionar la falta de medicamentos en esta manifestación, en donde sí vemos gente, porque sí hay gente, por supuesto, sí la hay, pero la realidad de la realidad, es que están muy lejos de ser algo representativo, que vaya mucho más allá en realidad, eh, de ser solamente gritos internos, gritos en el desierto, ¿no? Hubo por ahí motos, gente enmascarada, por cierto, muy raro todo eso que aparecía gente enmascarada en las motocicletas. Pero bueno, ahí está usted, ahí lo tiene usted, la famosa resistencia que, insisto, me parece que es más sólida una resistencia eléctrica que lo que está proponiendo este tipo de grupos, ¿no? Que son parte, sí, de una articulación por parte de la derecha, por parte de la ultraderecha, y que habrá que mantenerlos vigilados, pero que hoy por hoy parece ser, pues siguen siendo bastante, pero bastante marginales. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias.